bendiga, queridos hermanos, que el Señor los colme de salud, de fuerzas, de ánimo y de perseverancia, porque el Señor nos ordenó que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la perseverancia tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Oremos, pidámosle al Señor su orientación, su inspiración, para que el mensaje que oiremos hoy de parte del Señor venga como anillo al dedo a nuestra necesidad. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por la nueva oportunidad de estar juntos, de alabarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre, de reconocer que estamos aquí en esta tierra y somos sostenidos por tu pura misericordia y gracia. Bendícenos con este momento precioso, que tu palabra venga a darnos la luz que necesitamos y abra el camino por donde tú quieres que andemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Estos días, y específicamente hoy, estaba pensando sobre las cargas. Generalmente utilizamos animales para llevar cargas. Bueyes llevan cargas, caballos llevan cargas, nos llevan a nosotros, mulas llevan cargas, asnos, todo tipo de animal lleva cargas. También nuestros camiones, nuestros pick-ups, o sea, todo lo que está alrededor del hombre para su utilidad, fueron creadas de tal manera para ayudarlos a llevar cargas. Tenemos mochilas para llevar cargas, morrales, maletines, ¿sí?, en los cuales podemos llevar libros o la Biblia, o en la mochila llevamos tenis, zapatos, comida, en fin. El hombre ha diseñado de tal manera esas cosas que puedan ayudarlos a llevar las cargas. Mas eso quiere decir que prácticamente nuestra vida está rodeada de esa realidad, es decir, de llevar cargas. Es algo que, por otro lado, aunque no lo estamos buscando, porque la mayoría no nos gusta llevar cargas, ¿verdad? Se cae algo, pues a veces es difícil encontrar una persona que inmediatamente se agacha para recoger lo que se cayó. Y precisamente si es algo muy pesado, puede uno hacerse el desquite y hacerse el que no vio, porque nos es difícil realmente. Y la verdad es porque las cargas implican una dedicación de tiempo, gasto de energía, indica también sudor, y va a depender del peso de la carga, ¿verdad? El otro día estábamos descargando, mejor dicho, sacos de cemento. Y yo me ofrecí para llevar uno y lo conseguí llevar, pero de ahí ya no llevé más otro, porque yo sentí que el peso era un poco fuerte. No estoy acostumbrado a estar llevando pesos de un quintal de cemento. Sí puedo cargar cosas, pero definitivamente el peso de una carga tiene mucho que ver con la disposición de llevarla. Además de eso, también tiene que ver la distancia. Podemos llevar carga unos 10 metros, unos 15, 20 metros, pero ya 1 kilómetro de distancia está llevando una carga. Es pesado. Pero hablando específicamente de nuestra vida cristiana, nuestra vida puede ser desde el primer día de nacido hasta 80, 90, 100 años de vida. Eso significa que vamos a tener una muy buena cantidad de días llevando cargas. O sea, desde que nos nacemos ya comenzamos a llevar ciertas cargas. Cuando estamos hablando de cargas, no estamos hablando únicamente de algo físico, sino estamos hablando, por ejemplo, de responsabilidades.
Ser casado es una carga. Llevar la carga de la esposa, la carga de los hijos, no solo en ayudarlos en traerles dinero para su alimentación, para su estudio, para su ropa, para todo eso que es parte de la vida, sino principalmente en sus necesidades emocionales, sentimentales y principalmente espirituales. Llevar la carga de los hijos espiritualmente a veces es más pesada que llevarla en alimentación, por ejemplo. Pero todos tenemos capacidad distinta para soportar o aguantar peso. Hay personas que por la práctica aguantan mucho peso. Va también a depender del tamaño de la persona y principalmente de la disposición, o porque eso es su oficio, llevar cargas, entonces ya están habituados, no tienen ningún problema mental en tener que disponerse para llevar una carga. Pero en las Escrituras el Señor nos muestra que nosotros, no solo los seres humanos en general, sino principalmente los cristianos, debemos aprender a llevar las cargas. En Gálatas capítulo número 6, en el verso número 2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad. Está dando a entender de una ayuda. ¿Verdad? No vamos a llevar la carga de él, de la persona. Porque también dice en el versículo número 5, porque cada uno llevará su propia carga. Eso quiere decir que cada persona tiene el tamaño de cruz que necesita. El tamaño de su carga, el tamaño de sus problemas, el tamaño de sus responsabilidades, cada uno la llevará y será responsable. Pero el Señor nos ha ordenado que sobrellevemos, o sea, que ayudemos cuando sea necesario. Y en el contexto también de las debilidades de nuestro hermano. También soportar las debilidades de otra persona es una carga. No es fácil tener que soportar el carácter o el temperamento de las demás personas, principalmente cuando son demasiado intransigentes, obstinados o necios, en fin. Estamos hablando en un sentido general, pero lo que sí es cierto es que dice aquí: y cumplid así la ley de Cristo. O sea, el verdadero cumplimiento de la ley de Cristo, que lo leemos en Juan 13, versículo 34, donde dice: amaos los unos a los otros, ¿verdad? Así como yo os he amado, dice él. Pero el amor de Cristo se manifiesta por haber muerto por nosotros. No haya mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. O sea, Él llevó la cruz por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Entonces, la ley de Cristo tiene que ver con el amor hacia nuestros hermanos, a nosotros, unos a los otros, pero llevando sus cargas, soportándonos unos a otros. En el verso número 10 de Gálatas 6, dice: así pues, según tengamos oportunidad, o sea, las oportunidades se presentan, llegan, de repente estamos en una situación que necesitarán de nuestra ayuda, creo que necesitamos estar dispuestos a hacerlo. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos apoyarnos entre nosotros los cristianos, entre los que somos de la misma familia de Dios, debemos apoyarnos. Pero eso no significa que a los que no son creyentes no los vamos a ayudar. Nos dice: hagamos bien a todos. Entonces, esto es importante porque cuando habla de la ley de Cristo, no es algo que Él propiamente nos impuso solo a nosotros, sino que es algo que Él vivió y que está también registrado en las Escrituras, en el libro de Isaías capítulo 53, hablando del siervo sufridor, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que vino a dar su vida por nosotros. En el verso número 4 dice ahí: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, esa también es una carga, tener que llevar la enfermedad de una persona
ayudándola en su enfermedad, es una carga. Y llevar las cargas muchas veces nos debilita a los que ayudamos. Y es cierto, es inevitable tener que cansarnos de llevar cargas. Sin embargo, las cargas las llevaremos, como les mencioné, las llevamos desde el inicio de nuestra vida y las llevaremos hasta el final de nuestra caminata. Hasta los ancianos que ya están viejos, que están en una cama, es una carga estar en una cama. No estamos cargando nada, pero solo el hecho de estar ahí sin hacer nada, sin poder hacer nada, es un peso muy grande. Entonces, cuando nosotros ayudamos a alguien de esa manera, no solo en oración, eso es muy importante, pero también dedicando tiempo para estar con ellos, platicándolos, para aliviarles su carga, ahí estamos ayudándole con su fardo, con su carga. Y aquí Cristo nos está diciendo, y sufrió nuestros dolores. Aprender también a llevar los dolores de alguien más, emocionalmente hablando, consolándola a la persona, eso también es llevar una carga. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuchen ahora. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso significa que él llevó ese castigo por amor a nosotros, para que nosotros tuviéramos paz. Entonces, cuando una persona está también ayudando a otro para alcanzar paz, para que tenga paz en sus problemas, para que tenga paz en sus pensamientos, para que tenga paz en su trabajo, le estamos ayudando a llevar su carga. Y en el verso número 11 y 12 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos hasta los pecados. O sea, el Señor nos soporta en nuestros pecados, nos soporta en nuestras fallas, con nuestros defectos. Él nos lleva en sus hombros. ¿Por qué nosotros no vamos también a aprender a soportar las fallas o los pecados? Y cuando hablamos de pecados, hablamos sinónimamente de ofensas. Las personas nos ofenden. Por eso es que en el Padre Nuestro dice, también es traducido, perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Las ofensas también son ofensas de palabra, ofensas por actitud, ofensas por maltrato físico, ¿verdad? Todo eso nosotros necesitamos aprender también a llevar la carga. Entonces, el Señor nos está motivando hoy a dividir las cargas. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno será responsable por su propio trabajo, ¿verdad? El Señor va a premiar individualmente a cada uno, pero también el Señor va a recompensar a aquellos que han ayudado a sus hermanos. O sea, los que ayudan, podemos llamarlos de esta manera, son gigantes. Son más fuertes. Algunos piensan que son débiles, que son inútiles, pero no. Cuando ustedes han llevado cargas de otros, es una evidencia de que ustedes son gigantes, son fuertes, son tenaces, perseverantes, han aguantado. Y esa forma de manifestar el amor de Dios, aunque no se dan cuenta, es algo que el Señor lo recompensa de muchas maneras. Entonces, como cristianos, como padres de familia, como hermanos en Cristo, como esposos llevando las cargas los unos de los otros, como compañeros de trabajo. A veces en el trabajo tenemos que ayudar a alguien más, ¿verdad? Y lo ayudamos tal vez en cierto trabajo que él no puede hacer todavía. O sí lo puede hacer, pero todavía depende de otros aspectos que solo la experiencia o la edad o el conocimiento le da. Entonces ahí nosotros también le damos una ayudita. Y ese trabajo y esa carga es dividida. Y cuando dividimos la carga, aliviamos, ¿verdad?
Es un conforto poder sentir menos peso. Podemos decir entonces que también las dividimos, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de eso, las dividimos. Y si el Señor nos muestra una persona, por ejemplo, quiero darles este ejemplo. El Señor nos muestra o vemos o conocemos a una persona que está con una carga grande. Tal vez nosotros no podemos ayudarla porque no está cerca de nosotros. No podemos ayudarla con consuelo, con palabras. Ahora están con la tecnología, podemos mandar un mensajito y eso puede realmente ayudarle en su carga. Pero una cosa que sí podemos hacer y de forma eficaz y poderosa es orar por aquellos que están en momentos bien difíciles. Nuestra oración será de gran alivio para esa persona. Ustedes no se imaginan cómo es que ella va a sentir por algunas partes esa llegada de auxilio que será un fruto de la oración de alguien que sintió en su corazón el deseo de ser bondadoso, de compartir esa carga. Entonces, cuando dividimos nuestras cargas, eso hace que sean soportables, podremos realmente soportar. En el ministerio existe también una carga muy grande. Ser pastor no es fácil. Cuando yo sentí el llamado de Dios, no me imaginaba lo que me iba a meter. Como yo les he compartido, y no me entiendan mal, yo siempre fui de una persona que me gustaba la privacidad, que me gustaba estar solo. Hoy, aunque eso todavía es parte de mi propia vida, yo no puedo vivir así. ¿Por qué? Porque tengo que compartir de mi tiempo, de mis palabras, de la oración, de predicar, de estudiar, de escudriñar para poder ayudar a mis hermanos, a mis ovejas que están bajo mi responsabilidad, a las personas que buscan ayuda. Estamos dispuestos. O sea, llevar la carga de otros es pesado. Por eso es que en el libro de Éxodo, capítulo número 18, en el verso número 22, verso 21 y 22, dice ahí el Señor a Moisés: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Eso es parte del consejo de Jetro. Que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Escuchen ahora: así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Dividiendo cargas. O sea, recuerden que en el caso de Moisés, pues era una multitud, eran millones de personas, de hombres acercándose a él. Por eso es que Jetro le dijo: no, así te vas a morir y también vas a matar a las personas. Entonces tienes que buscar gente que te ayude. ¿Para qué? Para dividir la carga, porque cuando se divide la carga, entonces es más soportable el peso. Entonces el Señor le ordenó a Moisés hacer eso. Los pastores llevamos una carga, y cuando es una congregación muy grande, pues hay que dividirla con otras personas. Una congregación pequeña a veces no es tan necesario, es soportable. Pero lo que quiero mencionar es que cada pastor, y yo no tenía idea de lo que es el ministerio hace 44 años, y me di cuenta después, cuando ya al principio yo fui más evangelista y después me dediqué más al pastorado, y ahí realmente comencé a sentir el peso. Entonces muchas veces estoy cansado espiritualmente, cansado emocionalmente, y percibo y me doy cuenta, porque el Señor lo muestra, que es la carga que llevamos pensando en el hermano, orando por fulano, platicando sobre aquel asunto, y por qué esto y por qué lo otro. Además de nuestros propios problemas, además de nuestras propias necesidades, llevamos los problemas y las necesidades de nuestros hermanos en el corazón. Pero créenlo, es de todo corazón que lo hacemos,
No hay, como me dijo una oveja, además de la carga de fulana, ahora también la mía. No hay ningún problema. Podemos orar también por alguien más. Así es que el Señor también nos enseña a llevar las cargas hasta de nuestros propios enemigos cuando la oportunidad se presenta. Hay una orden también en el libro de en el libro de Éxodo, capítulo 23. Lean conmigo. Éxodo, capítulo 23, verso 5. Dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga. Tremendo esta palabra aquí. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Pregunta, ¿sí, verdad? ¿Qué harás? ¿Qué harás tú? ¿Te moverás? ¿Te quedarás indiferente? ¿No harás nada? ¿O correrás para ayudar? Ay, no voy a hacerlo porque es mi enemigo. No voy a hacerlo porque él me aborrece. No voy a ayudarlo porque es una persona ingrata. Nunca me ha tratado bien. No ha sido honesto conmigo. Entonces no es justo. No. Hermanos, quiero decirles algo. La justicia debe prevalecer por encima de nuestros sentimientos. Qué frase preciosa. La justicia debe prevalecer sobre nuestros sentimientos o por encima de nuestros sentimientos. Por eso aquí la pregunta es esta: ¿le dejarás en ayuda? O sea, el Señor está diciendo que si vemos una necesidad, ayudemos. Dice: antes bien le ayudarás a levantarlo. O sea, no está hablando de un animal que se quedó solo con su carga. No, está hablando de la persona, está ahí con su asno y la carga ahí, él no consigue levantarla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a pasar de largo como el sacerdote? ¿Vamos a pasar de largo como el levita, que vio la necesidad del hombre que estaba ahí tirado, habiendo sido herido por los ladrones? No, vamos a correr para ayudar. Señor, pueda darnos a cada uno de nosotros la voluntad, porque las oportunidades son muchas y las oportunidades siempre se van a presentar. La cuestión está en que si nosotros vamos a ayudar, pero la pregunta es ahí: ¿lo dejarás sin ayuda? No, vamos a decir: no, Señor, voy a ayudar, aunque sea mi enemigo. Y ¿saben una cosa? Ayudar a un amigo es mucho más fácil, ¿no es verdad? Podemos hasta correr para poder ayudar a ese amigo o a alguien que nos interesa, ¿verdad? Si es una persona que tiene recursos financieros y que podría beneficiarnos, o nosotros, como decimos en Guatemala, chaquetear, ¿verdad? Vamos a correr para ayudar. Pero por alguien que siempre nos ha causado problemas, es difícil sentir el deseo de ayudar, pero es necesario nuestro esfuerzo, es necesario nuestra negación, y ahí es donde se manifiesta el verdadero amor, y ahí es donde cumplimos la ley de Cristo. Amén. Entonces, cuando ayudamos a aquel que nos aborrece, estamos realmente siendo generosos, y tengan la seguridad que vamos a provocar un cambio en la persona que nos aborrece. Ya no va a sentir lo mismo por nosotros, va a tratarnos de otra manera, nos va a ver con otra mirada, nos va a respetar, va a buscar nuestro bien, y nuestro ambiente a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de sociedad, a nivel de país, todo mejora cuando nosotros nos ayudamos unos a los otros. Si un país se pudiera ayudar en todos los aspectos, estoy hablando de un país, estoy hablando de todos los moradores, todos los ciudadanos, nos ayudáramos unos a los otros, la situación sería diferente. Una de las cosas que hacen que los judíos crezcan monetariamente es porque ellos se ayudan unos a los otros. Crecen y se enriquecen, se ayudan. Eso es, los chinos también sucede. Ellos ponen sus negocios y ayudan a otros, y así crecen y se van ayudando unos a otros.
¿Por qué nosotros no vamos a hacer eso? ¿Por qué los guatemaltecos no vamos a ayudarnos? ¿Por qué los mexicanos no vamos a ayudarnos? ¿Por qué los argentinos o los brasileños o quien sea? No importa la nación. Lo que interesa es que cumplamos la ley de Cristo, ayudando a aquellos que aún son bien difíciles. Otra vez, podemos lograr un cambio extraordinario en nuestras relaciones y principalmente en el corazón de aquella persona. En Romanos capítulo número 15, verso 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando hay un comentario sobre algo que una persona habló porque tiene una lengua muy fácil o muy rápida o labios muy suaves porque no detiene sus labios para hablar lo que no conviene, también aprendamos a soportar. A veces podemos sí reprender. Los ancianos, los más maduros, podemos hacerlo con sabiduría y tal, en privado principalmente. Pero si no es posible en aquel momento, dice, son los que somos más fuertes, soportemos la flaqueza de los débiles y no nos agrademos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, siempre buscando el bienestar y la edificación de los demás. ¿Por qué menciono esto al principio? Porque hasta el día de hoy, Dios lleva nuestras cargas. Dios lleva nuestras cargas. Dios ha llevado tu carga. Y tú puedas pensar, no, pastor, mas yo he sentido que he estado solo, ya me dolieron los hombros espirituales, llevando esta carga que el Señor ha puesto en mi vida, en esto, lo otro, el trabajo, mi familia, mis amigos, esta nación en la cual vivimos. Nosotros podemos poner un montón de excusas, podemos presentar un montón de disculpas, presentar un montón de argumentos a favor de nuestro punto de vista, de que por esa razón no ayudamos o por esa razón ya no aguantamos. Pero tengan la seguridad que con lo que van a oír ahora, yo espero que esa perspectiva cambie por completo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 68. Y de este Salmo surgió el mensaje de hoy. Salmo 68. Y vamos a leer juntos el versículo número 19, tal como aparece en la versión Reina Valera del 60. 68, 19 de los Salmos. Bendito el Señor, dice, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Qué interesante. Y todos diríamos, gloria a Dios. Y algunos dicen, bueno, pero yo no me di cuenta hoy cuáles fueron las bendiciones de Dios, porque solo estoy aquí con falta de paz, con intranquilidad. No. Nosotros tenemos que aprender a tener un corazón agradecido, mas ese corazón agradecido y alegre nunca estará presente si nosotros no conseguimos ver las bendiciones de Dios que diariamente Él nos concede. Es más, el verbo utilizado aquí es que nos colma, o sea, nos llena, da lo suficiente para darnos cuenta de que su salvación está con nosotros todos los días. Entonces, cuando pensamos en los beneficios del Señor, podemos sí realmente otra vez nosotros sentirnos el objeto de su amor, el objeto de su gracia. En fin, entonces somos maravillosos, unas joyas delante del Señor. Y es cierto, Él nos ama tanto, somos preciosos para Él y Él está dispuesto a bendecirnos. Como dice otro salmo, Él abre su mano para satisfacer la necesidad de todo ser viviente. El Señor es generoso. Nosotros necesitamos aprender a ser como Él, a ser generosos con los otros, con aquellos también que están en necesidad. Pero en la Biblia textual, que está apegada más al original, o sea, al hebreo que aparece aquí en este salmo, en este versículo específicamente, 19, dice así: bendito el Señor que día tras día
lleva nuestra carga. ¡Qué tremendo! Esto cambia todo. Bueno, complementa, podemos decir así, cada día nos colma de beneficios. Los beneficios alivian la carga. Cuando sentimos un beneficio, nos alegra, nos tranquiliza y nos da ánimo. Muy bien, pero aquí nos está diciendo en el original que bendito el Señor porque día tras día lleva nuestra carga. Entonces, significa que en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en todo aquello que nos trae un poco de ansiedad o nos trae peso al corazón porque no sabemos cómo resolver tal o cual situación, Dios está involucrado plenamente para socorrerte, para ayudarte, para auxiliarte, para darte apoyo, para colocar su hombro también para llevar tu carga. Lo que sucede es que la mayoría de nosotros somos tal vez faltos de entendimiento y tal vez por nuestra propia ignorancia preferimos llevar nosotros nuestra carga o por nuestro orgullo. Tal vez sea por este último. No, yo puedo. Así somos, ¿verdad? Para que no digan que estoy viejo, para que no digan que estoy débil, para que no digan que ya estoy siendo un inútil. No, yo la llevo, aguanta con el peso, ¿verdad? Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, por orgullo, no recibimos o no aceptamos ayuda. Pero tengan la seguridad que en el caso de Dios, nuestro Padre, Él todo dice día tras día lleva nuestras cargas o nuestra carga de pecado, la carga de nuestros problemas, la carga de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, como leímos en Isaías 53, 4, 5, 11 y 12. Él lleva nuestras cargas. Significa que la mayor parte del tiempo el Señor está pendiente de nuestros problemas. Él está pendiente de nuestras necesidades. Cuando sentimos que no estamos aguantando nuestra carga, es porque nosotros no le estamos permitiendo al Señor que nos ayude. O no estamos, o estamos siendo insensibles a veces por la falta de oración, por la falta de lectura de la Biblia, por la falta de la frecuencia a la iglesia, por la falta de meditación en los caminos del Señor. No nos tornamos insensibles, pero tenemos que desarrollar en nosotros esa sensibilidad, ese discernimiento espiritual a favor nuestro, porque es así, el Señor siempre está buscando nuestro beneficio, pero tenemos que percibir que Él está ayudándonos. Y cuando nosotros percibimos eso, entonces vamos a sentirnos aliviados. De alguna o de otra forma, el Señor va a auxiliarnos en nuestros problemas. Los propios hospitales son una gran ayuda. Las propias clínicas son una gran ayuda. Los propios centros de salud son una gran ayuda, ¿verdad? A veces nos sacan del aprieto. Nuestros padres son de una gran ayuda cuando necesitamos a veces de ayuda financiera o comida o hospedaje, lo que sea. Entonces, en esos detalles, y tal vez nosotros estamos esperando que la mano de Dios aparezca ahí, con los recursos necesarios. No tiene que ser tan mística la situación. A veces son personas que el Señor mismo va a utilizar para socorrernos. Y es Dios el que lleva nuestra... Cuando alguien llega y comienza a hablarnos y nos dice, ¿cómo están las cosas? No se preocupe. Mire, Dios es bueno, Él va a ayudarlo. Mire, yo estaba en tal situación. Si alguien se está contando cómo él o ella se levantó de su cama, cómo ella se levantó de su gran problema, cómo alcanzó victoria, es Dios. Dios, a través de esa persona, mostrándote que Él está al tanto de ti, que Él está cuidándote. Pero no solo eso, Él no está con las manos para atrás, Él está llevando nuestra carga día tras día. No es de repente, no. Él nos garantiza que día tras día lleva nuestra carga.
Tal vez nos falta una visión para poder ver el hombro de Dios debajo de nuestras axilas. Yo un día vi al Señor así. Yo estaba sentado un poco abatido, sentado un poco así con un poco de fuerzas. Y cuando me di cuenta, el hombro del Señor estaba aquí. Así yo estaba prácticamente recostado sobre Él. Y cuando yo vi eso, yo entendí que mi abatimiento debería salir de mi corazón. Porque el Señor muchas veces nos permite estar en desiertos. Él permite, y todo eso es necesario, entendámoslo, para nuestra vida. Momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de pasar en el hospital, momentos de pasar debajo del sol fuertemente. El Señor lo permite. Pero es en esos momentos que el Señor va a mostrar su presencia auxiliadora. En el libro de Éxodo capítulo 19, verso 4, el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero dice ahí de sus cargas, las cargas que los egipcios les habían puesto, y dice en el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esa águila es Él. Los he tomado y los he traído sobre alas de águila. O sea, Él nos ha hecho levantarnos, nos ha elevado a sus alturas para aliviar la carga. Él prácticamente ha caminado con nosotros en el desierto. Él no nos ha dejado solos en nuestras situaciones, en nuestros problemas. Dice en Deuteronomio, Moisés dando sus últimas palabras, sus últimos discursos al pueblo, después de haber caminado 40 años por el desierto, dice capítulo 1 de Deuteronomio, verso 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. O sea, los 40 años en el desierto, el Señor llevó al pueblo como un padre lleva a su hijo. No solo de la mano, eso ya es bastante, para guiarlo, para ayudarlo, también lo carga. Nosotros como padres, a nuestros hijos pequeños que no pueden, que ya no soportan más, los cargamos, los ponemos en los hombros, los ponemos en los brazos, los ponemos a tuto, como decimos, en las espaldas, en fin, los llevamos. Y así es el Señor con nosotros. En el Salmo 68 que estamos considerando, en el verso número 7 dice algo extraordinario, especialmente para que entendamos cómo Él día tras día lleva nuestra carga. Porque nosotros no lo vemos físicamente, pero Él espiritualmente y emocionalmente está con nosotros. Dice en el verso número 7, 68, 7 de los Salmos, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, o sea, siempre adelantándose para buscar reposo, cuando anduviste por el desierto, dice. Oigan lo que dijo. Cuando anduviste por el desierto, el Señor literalmente iba con su pueblo. Él estaba ahí con los suyos. Estaba con fulano en su tienda en cuanto estaba llorando porque estaba con pena de su compañero, compañera, de sus hijas, de su hijo, de su hija, llorando. Y él estaba ahí en la tienda consolando, animando, fortaleciendo. Y estaba también con otro, aquel que estaba con un dolor terrible en la cintura porque ya no aguantaba de tanto caminar. Ahí estaba el Señor también aliviándolo y poniendo su mano para que él sintiera aquel alivio, aquel refrigerio, aquel relax. ¿Por qué? Porque el Señor anda con nosotros en el desierto. Entonces,
nosotros tenemos que agradecer al Señor por estar con nosotros todos los días, no solo para colmarnos con sus bendiciones, sino principalmente llevando día tras día nuestra carga. Entonces Dios provee diariamente lo que necesitamos: comida, donde vivir, donde dormir, una cama. Tal vez no es muy cómoda tu cama, pero es donde tú duermes. Y hay personas que se han acostumbrado en dormir en camas de madera, en camas de cemento. Personas que duermen en el suelo, literalmente. Muchas, por ejemplo, la cultura coreana, ellos duermen en el piso. Solo le ponen un cobertor ahí, un edredón, porque es un poco más grueso. Y de ahí duermen. Y con una almohada un poco dura. Se acostumbran. O sea, es uno el que siempre está, ay, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, que yo me gustaría, que yo vamos a comprar, que siempre estamos con... y no está de más que lo hagamos, pero lo que tenemos que aprender es a ver más los beneficios del Señor, a ver que Él está llevando nuestra carga, y eso va a aliviar el peso que hemos sentido. O que hoy puedas tú terminar aliviado de tus problemas, porque el Señor siempre provee, Él soporta, Él ayuda, Él apoya, Él da provisión, Él da cuidado. Él también nos libra de la muerte, nos libra de grandes problemas, nos libra de accidentes, nos libra de peligros. Por eso dice ahí en el Salmo 68, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Verso 19, el Dios de nuestra salvación. Y dice, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el liberar de la muerte. Tenemos que leer el verso 19 con el 20. Porque Él es nuestra salvación. Salvarnos de nuestras cargas, pero también salvarnos de grandes y serios problemas. Así es que, como dice también en el Salmo 96, y esto es lo que nos corresponde a nosotros, porque si Él lleva día tras día nuestra carga, hay algo que nosotros debemos hacer. En el Salmo 96, verso número 2, dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Qué lindo este texto. Dios lleva nuestra carga día tras día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Anunciar su salvación día de día en día, anunciar su salvación. Señor, muchas gracias por el día de hoy. En cualquier oportunidad, Señor, muchas gracias por tu provisión. Señor, muchas gracias por el trabajo que nos diste. Señor, muchas gracias por la venta que hicimos. Muchas gracias porque nos compraron. Muchas gracias, Señor, por fulano. Señor, gracias. Nosotros, hermanos, cuando día tras día agradecemos, día tras día, nuestra carga es aliviada, porque hay un reconocimiento de la provisión de Dios, de su intervención. Así es que Dios nos dé la gracia a cada uno de nosotros para seguir adelante, pero viéndolo de esta manera. No estamos solos en nuestros problemas, no estamos solos. Además, hay algo que me gustaría que leyeran conmigo para concluir este mensaje, y está en el libro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo, 46. Isaías 46, verso número 3 y 4. Oiga, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. No solo desde el vientre de nuestra madre, sino el sentido también es que Él nos ha llevado en su interior, como una madre lleva a sus hijos. Los que sois traídos por mí desde el vientre, porque Él nos originó, Él nos dio vida. Los que sois llevados desde la matriz, o sea, como el propio David en el Salmo 139 reconoce que antes de que naciera, cuando aún estaba en el vientre de su madre, el Señor ya lo conocía. O
sea, desde ahí Él lo ha ayudado. Pero no solo es el hecho de estar pendiente de lo que pasa en el vientre de tu madre o en el nacimiento cuando tú vienes a este mundo, sino es como Él mismo llevándonos en su vientre como una madre, como una progenitora, como alguien que está concibiendo y sintiendo la carga, ¿no? Y eso es lo que hace realmente a una madre una persona más sensible y más comprensiva en los problemas de sus hijos, el haberlos tenido en el vientre y haberlos dado a luz. La diferencia con los padres. Sin embargo, esa es la realidad que existe en el corazón de Dios. Él nos ve de esa manera. Él tiene una sensibilidad extraordinaria porque Él es más que un padre, más que una madre. Él es el que comparte con nosotros su vida, el que comparte con nosotros de su espíritu, el que comparte con nosotros de su tiempo, el que comparte con nosotros de todo, de su autoridad, de su poder. Entonces, Él nos ha llevado desde el vientre. O sea, desde el principio, Él ha sido fiel en llevar nuestras cargas de niño. Yo me recuerdo que de niño pues yo tuve muchos problemas. A los 11 años ya estaba en el hospital casi para morir. Y ahí fui muy consolado por mis padres. Impresionante, muy consolado. Mi padre, que nunca me había acariciado, que yo me recordara, ahí en la cama, él sí comenzó a acariciarme la cabeza y yo hasta nervioso me sentía porque no era eso común, ¿eh? Pero esa situación que yo viví provocó esa manifestación de ese cariño y de ese amor. Entonces, así es el Señor con nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Verso 4, y hasta la vejez yo mismo. Él nos va a llevar, pero aquí se refiere a Dios, ¿se dan cuenta? Él es el que nos lleva desde el vientre y es el que nos lleva hasta la vejez. Él nos lleva, porque somos nosotros que llegamos a viejos y ahí se aumentan nuestros problemas, se aumentan nuestras cargas. Llegamos a viejos y ya vamos cansados ahí usando un bastón, ¿verdad? Ya nos queremos sentar más tiempo que para pasar parados, no soportamos mucho, no caminamos mucho. En esos tiempos también el Señor está ahí con nosotros, ayudándonos en nuestra niñez, en nuestra juventud y en nuestra vejez. Ahí el Señor está con nosotros. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas, dice aquí, os soportaré yo. Pero no está diciendo, yo los voy a soportar. Esto sí, no tengo otra. No, Él no está diciendo eso. Dice, yo os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Yo lo hice, o sea, yo los crié. Yo crié hijos, dice. ¿Y qué es lo que va a hacer? Los va a soportar con todo su amor, del cual Él realmente es fuente de ese amor. Por eso es que esto concuerda exactamente lo que leemos en Lucas, capítulo número 12, versos 6 y 7. Jesús hablando a sus discípulos sobre el amor del Padre, dice ahí, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y un pajarillo que se vende tan barato no fue olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Impresionante, a mí me da la idea de que Él agarró uno por uno. Estoy exagerando. Uno por uno, tienen 1 millón, 10 millones de cabellos. O sea, conmigo ya sería solo 100,000. Pero dice, pues aún los cabellos de nuestra cabeza, de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Señor, cuida las aves, Señor, cuida los animales de carga. Los animales de carga existen para ayudarnos y para mostrarnos que ellos fueron creados para ayudarnos en nuestras tareas, hermanos, pero es para que veamos y entendamos que Dios lleva nuestras cargas día tras día. Y en el Salmo 55 hay un texto que se los dejo porque
yo lo dejé de último específicamente porque es precioso. En el Salmo 55, versículo número 22, dice, 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Cantamos ese canto, ¿no? No dejará para siempre caído el justo. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Está pesado? Ponla delante del Señor. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Están trabajados, cansados. Vengan, coloquen su carga, coloquen su fardo sobre aquí en mí. Yo estoy dispuesto a llevarlos. Estoy dispuesto a llevar sus cargas. Estoy dispuesto a ayudarlos. Bendito sea el Señor. Que el Señor pueda darnos a través de este mensaje ánimo para seguir adelante, ánimo para no claudicar, para no desmayar, fuerzas para perseverar a pesar de la condición y de las circunstancias que estás viviendo. No te quejes, no murmures, solo dile gracias, Señor, por ayudarme, porque cada uno llevará su propia carga. Y cuando alguien te ayude, reconoce que es el Señor mismo saliendo al paso para ayudarte. Padre amado, en el nombre de Jesús, te ruego que el entendimiento de mis hermanos haya sido abierto y que hayan visto varios aspectos de su vida, de los días que han pasado, de los días que vienen. Abre sus entendimientos para que vean cómo tú te mueves en sus vidas de una forma constante, diaria, con mucho amor, con mucho cuidado, muy atento a nuestras necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tener compasión de nosotros, por ayudarnos y por concedernos el privilegio, Señor, de tener un Padre que nos sustenta desde la niñez y que nos lleva de esa manera fielmente hasta la vejez. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Gloria a Dios. Recuerden que Jesús llevó las cargas en sus hombros, en sus espaldas, por amor de nosotros. Por eso Él cargó esa cruz, para que entendamos que Él no tenemos por qué más sentirnos con cargas pesadas. Si estás sintiendo una carga, echa tu carga sobre el Señor y serás aliviado. Amén. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y primero Dios, el próximo domingo estaremos nuevamente juntos. La paz del Señor con ustedes.